Gracias, Señor nuestro. Nuestro gran tesoro, Señor. Nuestro gran tesoro eres tú, Señor. Te agradecemos, Señor, tu infinita bondad y misericordia, Jesús. Gran tesoro que buscamos por siempre, Señor. Te esperamos, Señor. Esperamos tu misericordia siempre. Eres mi todo, Dios.
porque queremos, Señor, tener una vida limpia para poder adorarte, Señor. Padre, porque nuestra alma vacía, Señor, ha sido llenada por ti, Señor. Padre, no queremos poder tener manos santas que levantar a ti, Jesús. Te necesitamos, Señor, en cada aspecto de nuestra vida, Señor. Necesitamos tu presencia, Señor, en nosotros, Señor, dándonos esa vida, Señor. Necesito todo de ti, tu grande amor, tu presencia en mí. Necesito todo de ti, tu gran ternura, tu gracia en mí. Oh Señor, sin tu presencia no puedo vivir. Soy como un ave buscando un lugar donde calmar mi sed. Oh Señor, sin tu presencia no puedo vivir. Soy como un ave buscando un lugar donde calmar mi sed. Necesito todo de ti, tu grande amor, tu presencia en mí. Necesito todo de ti, tu gran ternura, tu gracia en mí. Oh Señor, sin tu presencia no puedo vivir. Soy como un ave buscando un lugar donde calmar mi sed. Oh Señor, sin tu presencia no puedo vivir. Soy como un ave buscando un lugar donde calmar mi sed. Oh Señor, sin tu presencia no puedo vivir. Soy como un ave buscando un lugar donde calmar mi sed. Oh Señor, sin tu presencia no puedo vivir. Soy como un ave buscando un lugar donde calmar mi sed. Porque no hay un lugar, Señor, sino que hay alguien. Eres tú, Jesucristo. Te necesitamos para saciar nuestra sed, Señor. Nuestra sed de paz, nuestra sed de sentido, Señor. Toda nuestra sed, Señor. Te rogamos que sacies hoy nuestra sed, Señor. Sácianos hoy, Jesús. Soy como un ave buscando un lugar donde
sácianos con tu presencia, Cristo. Señor, sin tu presencia no puedo vivir. Soy como un ave buscando un lugar donde calmar mi sed. Gracias por ser esa fuente de agua viva, Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, Señor. Amén. Bien, hermanos, seguimos, pero como siempre dándoles la más cordial bienvenida a todos. Quiero entrar lo más pronto posible en el tema en el que hemos estado reflexionando estos domingos atrás, los peligros internos para la iglesia de hoy o de la iglesia de hoy. Y hemos explicado esto, que son internos porque los podemos tener dentro de la iglesia. No necesariamente tendríamos que ir afuera y cometer estos pecados. Muchas veces están en el corazón. Hay pecados del cuerpo y pecados del espíritu y del alma que van por dentro y esos no suele verlos nadie. Es por ello que estamos tratando de reflexionar en estos peligros internos para la iglesia de hoy con el único propósito de que nos hagamos un inventario, de que nos escudriñemos a ver si no hay en nosotros este tipo de pecados. Esta es una exhortación a la iglesia del Señor. Si usted no se ha convertido o no se considera parte de la iglesia del Señor, pues le invitamos. Estamos tratando de reflexionar en esto. La voy a mencionar rapidito. Cuando la debilidad se vuelve pecado, fue lo que estuvimos reflexionando el primer domingo, basado en la vida del sacerdote Elí y de su familia. Usar medios carnales para obtener la bendición de Dios, y en este caso vimos la historia de Jacob. Carisma sin carácter es la manifestación de la gloria de Dios, del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero sin un carácter santo, sino más bien basado en la santidad de mis padres y en una promesa que había sido dada en el caso de Sansón. Ira santa usada de forma impía, y aquí también estuvimos reflexionando sobre la vida de Moisés. Y en los últimos dos sí me quiero detener un poquito más, que fueron los del domingo pasado. La desilusión, hablábamos en este caso específico del profeta Elías. Y aquí la reflexión para la iglesia es sentirnos únicos y absolutos, que sin nosotros la obra se detiene y no puede caminar. Cuando dejamos de ver a Dios como el hacedor de todo, y nos miramos a nosotros como la última gota de agua en el desierto. Este fue el caso de Elías, un santo varón de Dios, el profeta de Dios. Pero llegó un momento en el que él se preocupó más por su vida que por el ministerio que le había sido encomendado. Y la preocupación de Elías era totalmente innecesaria y totalmente infundada. Porque Dios en su corazón ya tenía una disposición de que Elías no iba a haber muerte física. Pero en el corazón de Elías, el santo varón de Dios, el terror más grande que estaba enfrentando era la muerte. Miren qué contraste, qué contradicción. Dios tenía en su corazón, él no va a morir, y Dios lo iba a cumplir. Pero Elías decía, ahí viene esa mujer que era Jezabel y viene a matarme. Y le dice al Señor, he sentido un vivo celo por la obra de Dios que me consume. Y ya no quedan profetas, todos los han matado, solo quedo yo. Y aquí es donde viene el pecado de Elías, de sentirse único y exclusivo, que sin él la obra no caminaba. Y hay algo que nosotros debemos de tener bien claro. Dios nos hace un llamado, sí nos hace un llamado, pero si nuestra obstinación
se interpone en el plan de Dios, la obra va a continuar igual. Dios ya tenía un sustituto para Elías. Y si él no se arrepiente a tiempo, Eliseo ya estaba listo para sustituirlo. De hecho, lo sustituyó después, pero Elías volvió a encauzarse en el propósito de Dios, en el bendito plan de Dios, a tiempo. Pero podríamos creernos nosotros también exclusivos, la única iglesia santa, la única iglesia que va para el cielo, la única iglesia que hace las cosas bien. Los demás todos están perdidos, todos están equivocados. Dios le dijo a Elías, quedan 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas ante Baal y que claman por ti. Entonces, nuestro deber como cristianos u obligación es estar en paz con Dios y procurar de que el plan de Dios y la promesa de Dios no se cancele por nuestra desobediencia, porque es otra de las cosas en las que yo quisiera hacer mucho énfasis y no quisiera dejar de repetirla ninguno de estos domingos, porque lo he venido haciendo. Y es que Dios puede tener un plan, Dios puede haber dicho algo para usted o para mí, y puede estar en el corazón de Dios, pero si nosotros desobedecemos, no es Dios el que ha fallado. Es que Dios no camina con el pecado. Es que la desobediencia Dios la aborrece. Y por ende, si hay palabra para nosotros, esto queda cancelado. Y aprovecho para saltar a la siguiente, que es la presuposición. Y aquí hablábamos de Josué. Y quiero seguir la línea de esto. A Josué, Dios le dice, cuando lo llama, nadie te podrá hacer frente en todo lo que emprendieres. Oigan bien, Dios lo está diciendo con voz tronante, las piedras se caían, la gente temblaba, la gente se tapaba el rostro porque la gloria de Dios se estaba manifestando y Dios estaba hablando y le dice, nadie te podrá hacer frente en todo lo que emprendieres. Y como estuve con Moisés, también estaré contigo. Entonces Josué cree en esas palabras y le dice al pueblo, señores, santifiquémonos, porque mañana Dios hará con nosotros grandes maravillas. Y en efecto, se dispusieron a cruzar el Jordán y Dios lo abrió en la época más intempestiva que el Jordán tenía, cuando las naciones del otro lado estaban totalmente confiadas porque la barrera que tenían del Jordán era impasable. Nadie la podía pasar, excepto el pueblo que traía la gloria de Dios, el Dios de lo imposible. Ellos sí lo pudieron pasar y de manera milagrosa Dios hizo que el pueblo de Israel obtuviera una victoria a tal grado que los muros cayeron sobre la misma ciudad y ellos no tuvieron que hacer más que obedecer a Dios, dar 7 vueltas alrededor de la ciudad de Jericó, usando algunas estrategias de ruido que Dios amplificó porque Dios había decidido hacer el milagro. Repito, nadie te podrá hacer frente. Era la palabra que Dios le había dicho a Josué. Celebrando las mieles de la victoria y de la gloria de Dios, Josué en un instante se olvida del procedimiento que hacía Moisés y del procedimiento que él mismo hasta hace unos días venía llevando. Si ustedes leen hacia atrás, cuando Josué tenía que pasar el pueblo, fue a consultar a Dios. Después reunió a los ancianos para que todos consultaran a Dios. Y cuando van a tomar Jericó, van y consultan a Dios. Los sacerdotes o los levitas que estaban con el arca del pacto consultaron a Dios. Y Dios les dijo qué era lo que iban a hacer. Pero el siguiente día o los siguientes días, Josué envía sin consultar a Dios a que inspeccionen la ciudad de Jai. Y cuando regresan los espías, encuentran que es una ciudad débil, con mayoría de mujeres y no de hombres guerreros. Entonces, las noticias que ellos traen es fácil, pan comido. No envíes tanta gente, no fatigues a la gente, que descansen todos los militares, todos los soldados. Enviemos unos 2,000 hombres y la victoria está garantizada. Josué se olvidó de ir a Dios otra vez, a decir, Señor, voy a subir a Jai como hacía David constantemente. David no iba a un lugar sin consultarle a Dios. Pero en ese instante Josué
de seguro, pienso, se analizó él y dijo, bueno, yo estoy limpio. Delante de la presencia del Señor, yo estoy limpio. Y se fueron a Hai y fueron derrotados. Y aquí es donde decíamos el domingo pasado que entró en un estado, no solo él, sino los ancianos y el pueblo, en un estado de perplejidad. La perplejidad es un estado absoluto de confusión. Porque ¿cómo es posible que acabamos de derrotar a la poderosa Jericó, la ciudad más grande, más fortificada, que tenía Canaán, la tierra que Dios les había dado para poseer? Y es que venciendo a lo más grande, se olvidaron entonces de Dios y se fueron por sus fuerzas, por el poderío militar que tenían y por la experiencia que ya habían adquirido. Y en este estado de perplejidad, de confusión, Josué le hace un berrinchito a Dios y comienza a hacerle una serie de reproches a Dios. Pero recuerdo dos textos de los del domingo pasado. Josué capítulo 7, versículos 10 y 11. Y Jehová le dijo a Josué, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, Dios asumiendo, ¿qué te pasa? Primero revisa tu condición, tu situación. Y le dice en el 11, Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto. Pero me detengo para que reflexionemos ustedes y yo en esto. Dios le está diciendo, Israel, es todo el pueblo. Israel ha pecado. Y aún han, sigue hablando en plural, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han, plural, tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Todo es plural, todo es el pueblo, el pueblo, el pueblo. Y esto incluía a Josué. ¿Y quién era el que había pecado? Una persona, un hombre llamado Acán. Yo les decía que esta es una exhortación para la iglesia, una reflexión para la iglesia. Porque la persona o las personas que dirigen la iglesia podrían estar santificados, sí. Y podría Dios haber dado una palabra para la iglesia, sí, también. Pero si los líderes al momento de ejecutar la visión y la palabra que Dios estableció para la iglesia, no van de nuevo a Dios para decir como Gedeón, Señor, si realmente este es tu llamado, esta es tu voz, muestra a través de estas señales. Yo no sé si ustedes han leído la historia de Gedeón, un hombre que fue llamado a derrotar a unos enemigos peligrosos. Y él, cuando el ángel le llama y le dice, varón esforzado y valiente, pero él se confundió porque forzado y valiente y estaba temblando de miedo porque los amalecitas les quitaban la comida y él estaba corriendo a esconder el trigo. Y cuando le dice forzado y valiente, siente que es una ironía, que es una burla. Pero Dios está tratando con el hombre del futuro y no con el hombre del presente para ese momento. Para ese momento es un cobarde, miedoso. Pero cuando el ángel lo saluda por lo que Dios va a hacer. Varón esforzado y valiente. Si la iglesia, volviendo al tema, no va a Dios y es Dios el que de nuevo confirma lo que se va a hacer, aunque haya sido palabra de Dios, aunque los del frente estén santificados, si hay pecado en el campamento, oigan bien, con una persona dentro del cuerpo, que sea iglesia del Señor, que haya pecado, la misión fracasa. ¿Y en qué nos basamos? En esto que pasó con Josué. ¿Por qué Josué entró en confusión? Porque él no se sentía pecador, él no había pecado como Dios le estaba reprochando el pecado de Acán. Ahora, ¿cuál es el pecado que se le achaca a Josué para este momento? Es confiar en su fuerza y en su ejército y confiar en las victorias pasadas y no haber ido a Dios antes de subir a Hai. Y bueno, ya explicábamos el domingo pasado que cuando él enmendó el pecado y hubo una confesión de partes o de la persona que estaba cometiendo el pecado, entonces volvieron a Hai y la molieron, la demolieron. Pero ya en esta ocasión, ya el Señor estaba de su lado, estaba con ellos. La desilusión es lo que hablábamos de Elías. El hecho de creernos únicos nos puede llevar a sobrecargarnos y a creernos que sin nosotros la obra no camina. Y es por eso que vamos a querer
hacer una cosa en la iglesia, otra cosa en la iglesia y otra cosa en la iglesia y otra cosa en la iglesia. Nos vamos a ir saturando de estrés y de cansancio y después vamos a estar tan sensibles que cualquier cosa pequeña nos puede hacer como Moisés, que en vez de hablar a la roca, golpeó la roca, o caer como Elías en una profunda depresión. Elías pensaba que tenía derecho a deprimirse por el arduo trabajo que estaba haciendo en la obra de Dios. Elías pensó que tenía derecho a preocuparse por lo que Dios le había encomendado a él, pero Elías también pensó que él tenía derecho a preocuparse por lo que a Dios le tocaba hacer. Hasta eso no quería soltar Elías, ni lo que él le correspondía hacer, y también quería estar pendiente de lo que Dios iba a hacer, a ver si Dios era capaz o si Dios necesitaba ayuda también. Los cristianos pueden caer en pecados como esto. El siguiente versículo, el versículo 13 de Josué, le dice: levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Esta es la clave: santificación, 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 santidad para la iglesia. Esta es la clave. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema en medio de vosotros. Repito esta última parte: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. El anatema anatema significa maldición. Entonces Dios había prohibido al pueblo que tocaran cualquier cosa de Jericó, porque para él era maldición, y alguien sí sustrajo, de ahí desobedeciendo a Dios. Y eso que sustrajeron, ese era el anatema, esa era la maldición. Y es por ello que el pueblo, mientras no arreglara esta situación, solo iba a ir de fracaso en fracaso. Josué era un hombre de Dios. Josué era un hombre de Dios, pero en un instante de su vida se descuidó y no fue a Dios. Y las consecuencias se pagaron con 36 hombres, 36 familias en duelo, por un instante, por un descuido. Estamos reflexionando en los peligros internos de la iglesia en los que puede caer cualquier cristiano. No estamos exentos de este tipo de cosas. Por eso es realmente esta reflexión, para que estemos atentos y velemos. Hoy vamos a reflexionar en dos más, y la número 7 es cuando la insensatez se vuelve pecado. Estuve buscando varias definiciones para insensato, para insensatez, y todas son muy duras. Yo traté de copiar aquí la que no representara tanto golpe emocional. Definición de insensato, según el diccionario, según uno de los diccionarios que yo consulté. La noción de insensato deriva del vocablo latino insensatus, adjetivo que hace referencia a la ausencia de sensatez, es decir, de buen juicio, de prudencia, de sabiduría. Si lo decimos con nuestras palabras, la insensatez es la falta de buen juicio, de prudencia y de sabiduría. La insensatez y la santidad no pueden ir juntas. Grabémonos eso. La insensatez y la santidad no pueden ir juntos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que en algún momento de su vida hicieron algo involuntario, algo que después, cuando lo analizan y lo piensan, dicen: ¡oh, qué bruto! No tenía que haberlo hecho así. Bueno, algunos dirán otras palabras, pero esa es como la más inminente, la más cercana. Y nos decimos así, algunos hasta se dan en la cabeza y se dan unos toques en la cabeza, porque no querían hacer realmente esa situación, pero lo hicieron en algún momento. En algún momento de nuestras vidas hemos actuado de manera insensata. Pero bueno, quiero que reflexionemos desde el punto de vista teológico y espiritual en este tipo de conducta y en este tipo de comportamiento, basándonos en la vida de un hombre que está curtido de este tipo de cosas en la Biblia. El primer rey que tuvo la nación de Israel, el rey Saúl. Y en 1 Samuel capítulo 13, versículo 8 al 14, dice esto:
Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal. Gilgal era un campo de entrenamiento y donde siempre se alineaba el pueblo de Israel antes de ir a pelear. Pero no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Dios. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Y se ha buscado a un varón conforme a su corazón. Recuerden esta frase: y se ha buscado a un varón conforme a su corazón, porque más adelante vamos a ello, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Esto es desobediencia. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Para que ustedes puedan entender, quiero hacerles un poquito de contexto. ¿De qué estamos hablando? Si ustedes quieren en su casa, también les dejo esa tareita, pueden leer del capítulo 9 hasta el capítulo 13. Pero el contexto está del capítulo 9 en adelante. Dios da las características cuando llama a Saúl como rey. Y en este tiempo Saúl era temeroso de Dios. Y Saúl constantemente invocaba a Dios, buscaba a Dios, obedecía a Dios, obedecía al profeta. Mas sin embargo, cuando fue obteniendo algunas victorias, se convirtió en un hombre impaciente y un hombre que quería las cosas para ayer. Pero la insensatez de Saúl la vamos a dejar un poco en evidencia con algunos textos que estaremos analizando, parte de esto que leímos y otros que estaremos agregando. Cuando Samuel llega, es porque atrás Dios había dicho que se reunieran en Gilgal, y Dios hablaba con el profeta y sacerdote. Para ese momento era Samuel. Entonces, mientras el pueblo se reunía en el campo de batalla en Gilgal, Dios le dijo a Saúl a través del profeta Samuel que se esperaran en el campo de Gilgal, alineados, mientras quizás reflexionaban en algunos aspectos de la guerra, y que mientras tanto él iba a estar hablando con Samuel. Recuerden también, para irnos un poquito más atrás, que cuando Dios quería establecer el plan con el que el pueblo iba a pasar el desierto con Moisés, Dios invitó a un lugar a Moisés 40 días y 40 noches. También el pueblo se desesperó, desobedeció y cayeron en un pecado. En esta ocasión, Dios está invitando al santo varón de Dios, al profeta Samuel, para estar reunido con él en un lugar privado 7 días. Pero Saúl tenía un rigio por la guerra, porque por eso les digo que lean el contexto atrás, para que se den cuenta que comenzó a obtener victorias. Entonces él tenía rigio por seguir peleando, y para que cada vez que ganaba una batalla, llegaba al pueblo y el pueblo hacía como algarabías, estruendo, bulla, y gritaban y coreaban su nombre. Entonces él quería continuar, tenía una desesperación. Y cuando Samuel le dijo 7 días en el campo de Gilgal, yo creo que Saúl estaba desesperado, que caminaba, esto lo estoy imaginando nada más, que caminaba para aquí, caminaba para allá, y se preguntaba: 7 días. Repito, esto lo estoy imaginando, no lo dice la Biblia. Solo creo que este pudo haber sido un escenario. 7 días. Y el profeta Samuel, a ver cuántos días van, si se le perdía el tiempo. Van 3 días. Ay, 3 días. Y 7 días, que dijo Samuel, 7 días. ¿Cuántos van? 5. 5 días. Y después le dicen: Saúl, 7 días. Está amaneciendo.
Y dije, ¿Samuel llegó ya? No, no ha llegado Samuel. Pero el plan de Dios era que se estuvieran 7 días y que al cabo de 7 días llegaría la solución para este problema. Se iban a enfrentar nada más y nada menos que a los filisteos, que tenían en su ejército personas tan grandes que algunos medían 16 codos. Un codo equivale a 45 centímetros. Así que multipliquen 45 centímetros por 16 y muchos tenían esta estatura y muchos tenían 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Tenían una potencia, tenían una fuerza, entrenados, guerreros, capaces. Así que el pueblo de Israel humanamente no tenía forma de hacerle frente a este pueblo. Necesitaban la estrategia de Dios, necesitaban la gloria de Dios en medio de ellos. Y esto fue lo que se fue a negociar con Dios el profeta Samuel. Y era Samuel el que iba a traer la voz de Dios, la estrategia de Dios para que el pueblo de Israel saliera victorioso de esta batalla. Quisiera que identificáramos y que reflexionáramos en 3 características, en este caso de Saúl, pero 3 características que pueden ser evidentes en una persona insensata. Y la número 1 es que la persona insensata actúa fuera de contexto. Yo no sé si también ustedes han leído en el libro de Hechos cuando el apóstol Pablo fue a predicar a Atenas y a la zona de Berea. Los de Berea escucharon atentamente a Pablo, eran doctos, muy preparados, y ellos anotaron cada cosa de lo que Pablo estaba diciendo. Luego se fueron a sus casas para ver si lo que Pablo decía estaba dentro del contexto correcto. Y la sorpresa de ellos fue que cuando van y comprueban, realmente el apóstol Pablo está hablando en contexto, no está hablando nada fuera de orden. Pero en este caso, este rey Saúl, quiero que analicemos con detenimiento, porque a veces cuando nosotros leemos estos pasajes de la Biblia se nos escapan detalles. Una persona insensata, repito, actúa fuera de contexto. Número 2, la persona insensata es inoportuna. Y aquí hay 2 vocablos en griego para manejar el tiempo. Una es cronos, que hace referencia al tiempo que se puede medir en el reloj y en el calendario. Y la otra es kairos, que es el momento oportuno bajo la voluntad de Dios. Es obrar en el momento exacto que Dios ha establecido para nosotros. ¿Por qué decimos que esta es una reflexión para la iglesia? Porque para obrar bajo el kairos, que es el tiempo de Dios, tenemos que ser llevados a toda justicia y a toda verdad. Y solo hay alguien que puede llevarnos a toda justicia y a toda verdad, y este es el Espíritu Santo. Entonces la iglesia urge estar a cuentas con todo esto para que el Espíritu Santo sea real en nuestras vidas y sea Él el que nos lleve a toda justicia y a toda verdad. Primera de Samuel, siempre el capítulo 13 que estamos reflexionando, solo que en los versículos 11 y 12 dice: entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Si nosotros miramos de entrada esto, hasta podríamos decir, wow, qué apegado al Señor Saúl. Qué hombre tan espiritual. Y miren, esos son los peligros, por eso peligros internos de la iglesia. Cuando alguien se adelanta a cosas que Dios no ha dicho o no ha dado el banderillazo, qué fácil es desde nuestra carne decir qué diligente. Ese es un siervo de Dios, qué diligente. Miren lo que dice Saúl. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Pero lo que está subrayado es, tú no venías dentro del plazo señalado. ¿Cuál era el plazo señalado? 7 días. ¿Habían terminado los 7 días? No, él lo hizo al amanecer. Entonces
Saúl después dice, pero Samuel, yo me esforcé porque yo dije, wow, no he pedido el favor de Dios. Qué espiritual se ve hasta ahí. Saúl está diciendo, Samuel, yo me puse a pensar, los filisteos vienen contra nosotros, el enemigo viene contra nosotros y yo no he buscado el favor de Dios, yo no he ido a Dios. Ahora, para que entendamos si está siendo tan espiritual Saúl o está siendo negligente en cuanto a lo que se le ha encomendado, o lo que estamos viendo que es una persona insensata, es inoportuna, está siendo inoportuno. Para que Dios tratara con el rey, trataba primero con el profeta y con el sacerdote. ¿Quién era el que consultaba a Dios? No era el rey, era el profeta, era el sacerdote. Y esto Saúl lo tenía clarísimo, lo sabía. Una persona es insensata cuando es inoportuna porque invade el sector de trabajo de otra persona. Y la gente que no es tan espiritual puede decir, él es diligente. Esa persona es chispa. Con personas como esa, la iglesia luego va a crecer. Pero Saúl sabía que Dios ya le había dicho 7 días después llega el profeta Samuel con lo que se va a hacer. Y cuando él pregunta el día 7, ¿ya vino Samuel? No ha venido Samuel. Entonces dijo, pásenme el efodo y pásenme lo demás que se requiere porque yo voy a hacer un holocausto. ¿Cuál es el problema? Yo soy el rey. No ha venido Samuel, no ha venido el profeta. ¿Qué me importa a mí? Yo voy a hacer el holocausto. Me interesa estar en la presencia del Señor. Tráiganme todo lo necesario y yo voy a hacer el holocausto. Entonces él hizo de rey, de profeta y de sacerdote, sin estar autorizado por Dios, sin haber sido llamado a este tipo de cosas. Así que podríamos estar nosotros de manera errónea, creyendo que estamos obrando y actuando diligentemente en la obra de Dios, invadiendo un terreno para el cual no hemos sido llamados. Y con esto arriesgamos la obra de Dios completa. Saúl estaba poniendo en riesgo el plan divino que tenía con el pueblo de Israel, pero esto va más allá, porque está poniendo en riesgo el plan divino que Dios tenía con la humanidad. Entonces, visto así, ven que sí está siendo insensato e inoportuno, pero como siempre somos tan espirituales a veces como Saúl, justificamos la arrogancia y el egoísmo de querer estar en un montón de cosas dentro de la obra de Dios. Y algunas veces sin ni siquiera haber sido llamados para tal situación. Número 3, la persona insensata no sabe fijar límites precisos. Y esto pues ya lo comentaba. Le dice Saúl, cuando Samuel le pregunta, ¿qué has hecho? Porque el profeta se sorprende porque ya había un trato, ya Dios había hablado a Saúl y a Samuel, pero Samuel se sorprende porque es un hombre con temor y temblor delante de Dios. Por eso le dice, ¿qué has hecho? Se sorprende Samuel, ¿qué has hecho? O sea, era grave lo que había hecho, pero sale muy espiritual y le dice, yo me esforcé y ofrecí holocausto. ¿Y cuál es el problema que ves en esto? Samuel, o sea, Dios se agrada de los holocaustos, entonces yo ofrecí un holocausto. El problema es que no era él el llamado para ofrecer un holocausto, no era el rey con el que Dios tenía destinado a hablar para establecer la estrategia. Lo que está diciendo en nuestro contexto es, lo siento pastor, pero yo no puedo esperar por usted. Usted está muy lento con esta consejería. Usted solo me está diciendo que espera y que espera. Y yo estoy desesperadísimo. Yo me quiero casar. Me urge este proyecto, me urge este trabajo, me urge iniciar este negocio. Pero usted solo me dice, hay que esperar en Dios. Y entonces va la persona como Saúl y dice, yo ya le oré al Señor, yo ya le clamé al Señor, yo ya hice un holocausto al Señor. Y él me oyó. Y entonces aquí voy. Y ahí va la persona como Saúl. Hay otro rey en la Biblia que se llama Asa, que de la misma manera tomó una decisión
apresurada, pero este lo hizo por cobardía, por temor. Y este rey tomó, oigan bien, para hacer un pacto, porque no quería esperar lo que Dios tenía que decir. Entonces lo que hizo fue tomar del tesoro del templo para regalárselo a un rey pagano. Y Dios tenía planes diferentes con ellos. Segunda de Crónicas, capítulo 16, 7 y saltamos al 9. Dice, en aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Y el 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y esto nos debería hacer temblar a nosotros. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y aquí le dice lo mismo que le dijeron a Saúl. Locamente has hecho, has actuado como un necio, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Les comento el contexto para que lo entendamos. Para este tiempo, ya la nación de Israel o el reino de Israel se había dividido en el reino del norte y en el reino del sur. La casa de Israel y la casa de Judá. Y habían entrado en conflicto entre ellos mismos. Estaban en guerra la casa del norte, o sea Israel, con la casa del sur, que era Judá. Y el rey del norte había hecho alianza. Es que los del norte saltaron todas las trancas. No hubo ni un tan solo rey bueno que fuera bajo la voluntad de Dios y aprobado por Dios. Así que ellos cayeron en el paganismo, en la idolatría y en todo tipo de alianzas con el pecado y con los imperios que Dios aborrecía. Entonces, Asa, cuando se entera que este rey de Israel ha hecho alianza con Ben-Hadad, que es el rey de Siria, tembló. Pero Dios tenía un plan para defenderlo. En su corazón, en el corazón de Dios, este rey Asa iba a ser el victorioso encima de todos los imperios cercanos, que era el caso de Israel, y todos los reinos de alrededor. Eso era lo que estaba en el corazón de Dios. Bastaba con esperarse un momento y escuchar a Dios. Pero este hombre no quiso ir a Dios. No fue al templo, no fue a los sacerdotes, sino que se encerró y comenzó a decir, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y se le vino a la mente una idea carnal y meramente humana, que hubiese parecido una idea brillante de rey. Entonces él dijo, ¿qué tal? Bueno, los tesoros en el templo, a Dios lo que le interesa es el corazón. ¿Para qué vamos a tener tanto oro, tanta plata, todo eso que está en el templo? ¿Para qué? Yo se lo voy a dar a uno de estos reyes y que me defienda. Entonces sacó tristemente todos los tesoros consagrados a Dios, la plata y el oro, y se lo dio a un rey pagano. ¿Cuál era el riesgo de esto? Que lo que se había consagrado para la adoración de Dios, estos tipos inmediatamente lo convertían en ídolos paganos. Y lo que había servido para la gloria de Dios, hoy serviría como una afrenta para Dios. Miren qué grave esto. Y cuando este rey hace eso, entonces es cuando Dios envía al profeta a decirle esto. Y lo quiero leer de nuevo, los textos que ya recién leí, el versículo 7 y el versículo 9. En aquel tiempo vino el vidente Hananí a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria se ha escapado de tus manos. Has dejado ir uno de los enemigos que yo iba a derrotar. Y es más, no solo se escapó, se fue rico. Se fue con toda la riqueza que venían almacenando durante muchos años, que estaba como ofrenda, como holocausto en el templo de Dios. No solo se escapó un enemigo, se fue con toda la riqueza. Y el 9 dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Qué triste, qué terrible consecuencia.
Había llegado el momento en el que Dios iba a desaparecer los peligros para Judá. Y los reinos iban a ser sometidos al gobierno de Judá. ¿Sabe qué significa esto? Que no solo iban a ser derrotados, sino que iban a terminar pagándole impuesto a Judá. Y de ser pobres y una nación pequeña, se iban a convertir en el imperio poderoso que gobernaría la comarca. E iban a tener la potestad de traer la riqueza que quisieran de los otros reinos que Dios iba a entregar en sus manos. Pero como no fue a Dios, sino a sus ideas, a su corazón, a su pensamiento, vino la voluntad permisiva, que no es la voluntad absoluta de Dios. La voluntad permisiva de Dios es, alguien dice, Señor, yo quiero poner un negocio de torrejas. Y Dios dice, no, fíjate que yo había pensado más bien darte otra empresa más grande. Pero como no escucha a Dios o no fue a Dios, solo Dios está pensando, no, yo le quería. Si alguien dice, Señor, fíjese que yo quería ir de lugar en lugar porque yo soy doctor y yo quiero ir así a las montañitas. Fíjate que yo había pensado regalarte un hospital. El Señor en su corazón, pensando en eso. Yo tengo en mi corazón que vas a ser el dueño de un hospital y no estoy haciendo apología a la teología de la prosperidad. Aclaro eso, solo lo estoy haciendo como ejemplo, pero que muchas veces lo que nosotros estamos queriendo es menor a lo que Dios pretende con nosotros. Pero nuestras decisiones insensatas, por eso es que les digo que la santidad y la insensatez no pueden ir de la mano, porque la insensatez es lo que yo creo y lo que yo pienso. Y la santidad es la perfecta voluntad de Dios en mi vida. Por eso santidad e insensatez no pueden ir de la mano. Hay un secreto. Si nosotros queremos honrar a Dios, fíjense en esto. Si usted se considera la iglesia del Señor y quiere ser guiado a toda justicia y a toda verdad por el Rey de Reyes y el Señor de señores, hay un secreto sencillo: no pasemos los límites establecidos para nosotros. Pero alguien dirá, ¿y cómo voy a saber cuáles son los límites establecidos para mi vida? Es por eso que esta reflexión es para el cuerpo de Cristo, para la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque para saber eso necesitamos tener al Espíritu Santo en nosotros para que Él nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Y si nos dejamos guiar a toda justicia por medio del Espíritu Santo, pues nos estaremos librando de este peligro terrible con consecuencias graves de la insensatez. Número 4, la persona insensata ignora la realidad. Repito esto, la persona insensata ignora la realidad. Saúl creía que estaba actuando, estaba seguro que estaba actuando bajo la voluntad de Dios. Saúl creía que estaba siguiendo el plan de Dios. ¿Cómo podemos nosotros identificar que no lo estaba haciendo? Recuerden que esta 4 es: la persona insensata ignora su realidad. Saúl no había calculado el ejército enemigo. ¿Por qué? Miren este texto, versículo 5, siempre del capítulo 13. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. Fíjense bien, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, al oriente de Betaben. Hay una frase en teología tomada del griego. Cuando la Biblia habla la palabra muchos en la Biblia, en griego está hablando de cantidades no fáciles de contar. Y casi todos los diccionarios griegos coinciden que la frase correcta para traducir es como la arena del mar. O sea que este ejército, aparte de los 30,000 carros y 6,000 hombres de a caballo, traía un ejército que no venía ni en caballos ni en carros, sino que podían ser arqueros o los que hacen las catapultas. Era una infantería terrestre, pero dice como la arena del mar, o sea que era
complicado ponerse a contarlo. Nadie iba a terminar tan pronto si se ponían a contarlo. Entonces contabilizaron los carros y las gentes que venían montados en caballos. Habían 3 tipos de carros para enfrentar la guerra según el terreno, según el enemigo al que se iban a enfrentar. Unos carros traían 2 soldados altamente entrenados. Otros traían 4 soldados altamente entrenados. Y otros traían 6 soldados altamente entrenados. Asumamos, porque la Biblia no dice, asumamos la cantidad más baja. Asumamos que eran carros de 2 personas, que yo no creo mucho, pero como la Biblia no dice, asumamos la cantidad mínima. Si eran 30,000 carros y llevaban carros de 2 hombres, estamos hablando de 60,000 guerreros en carros, más 6,000 que podían deambular todo el sector en caballos, hombres altamente entrenados. Ahora, Saúl había medido eso. No, fíjense qué terrible. Saúl solo decía que quería guerra y que quería guerra. Es más, la guerra Saúl la adelantó. Dios había dicho que 7 días. Saúl la declaró antes. Me encantaría que ustedes lean el contexto. Antes de los 7 días, Saúl declaró la guerra a los filisteos. Saúl no solo ignoró el ejército enemigo, ignoró hacer un inventario de lo que él tenía. Y quizás ustedes digan, no, pero es que no importa, si es que el Señor les iba a dar la victoria. Exacto. Era el Señor el que les iba a dar la victoria. Por eso era urgente esperar a Samuel. Por eso había que esperar a Samuel. Porque esta guerra no se podía ganar con sus fuerzas, con su ejército, con su estrategia. Imposible. No se podía. Había que depender totalmente de la estrategia divina, de lo que Dios estaba comentándole a Samuel. ¿Por qué decimos que no había analizado no solamente el ejército enemigo, sino ni siquiera se había puesto a pensar en lo que él tenía? Miren con lo que quiere hacer frente este religioso rey Saúl. En el versículo 22, siempre el capítulo 13, dice, así aconteció que el día de la batalla, oigan bien, el día que se van a enfrentar, no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Habían 2 espadas para pelear contra un poderoso ejército. Si ustedes, por eso les digo que me encantaría para que ustedes puedan tomarle sabor a esta insensatez de Saúl y para que nos quede más claro, el pueblo respetaba la palabra del rey, pero dice la Biblia, y el pueblo iba detrás de Saúl temblando de miedo y muchos, dice, se le desertaban. Por eso Saúl, cuando llega Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Le dice que el pueblo se estaba desertando, que no viste. Entonces yo corrí y me esforcé, obviamente, como un siervo de Dios. Y yo hice el holocausto. Yo hice lo correcto, Samuel. Así que relájate, tranquilo, viejito, relájate. La estrategia humana no era posible, no ajustaba. Pero ¿será posible tanta tontera en un hombre que se va a enfrentar contra un ejército que, aunque hubiesen sido pocos, eran expertos, eran temibles, pero era una multitud enorme? Y los que venían detrás de Saúl venían así, braceando, sin espada. ¿Por qué? Porque quienes les hacían las herramientas y las armas al pueblo de Israel eran los filisteos. Entonces, tiempo atrás no había guerra, entonces ellos no mandaron a hacer armas, solo mandaron a afilar los arados y todas las cositas que se usan para la agricultura. Y cuando Saúl declara la guerra, los filisteos dicen, 0 afilar cosas para los judíos. Ninguna cosa no se afila para los judíos. Y el pueblo entonces, cuando Saúl declara la guerra, están sin nada. Sin nada. Si usted cree en lo que dice la Biblia, aquí dice que solo Saúl, el rey, y Jonatán, su hijo, tenían una espada cada uno. ¿Es una tontera esta la que iba a hacer el rey? Si lo hubiese hecho bajo la voluntad de Dios, no. Porque no sé si ustedes han leído o han escuchado en Éxodos 14:14, una promesa para este pueblo. Mas Jehová peleará por vosotros,
y vosotros estaréis tranquilos. Esta promesa fue dada antes de que ellos tomaran posesión de la tierra. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Yo no sé si Saúl se acordaba de esto, porque si él se hubiese acordado de esto, hubiese esperado las directrices o lo que Dios tenía que decirles para el pueblo. La número 5, la persona insensata consume sus propios recursos. Y en Proverbios capítulo 21, versículo 20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Lo repito, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Juan Wesley, un ministro del siglo XVIII, decía esto siempre: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Esta era la filosofía de Juan Wesley. La repito, gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Y en un momento de la vida de este hombre, el Señor lo bendijo tanto que pudo vivir con el 10% de sus ingresos de manera solvente y holgada. Y el 90% lo dedicó a la obra del Señor. Repito esta filosofía: gana todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Y aquí va una reflexión punzante. Si nuestra santidad no invade todos los aspectos de nuestra vida, entonces no somos santos. Si somos santos en la iglesia y para algunas cosas, pero somos tramposos y hay gente que tiene muchas cosas que decir de nosotros, olvídese, usted no es santo. Y les tengo una mala noticia, todavía peor: sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sexta y última de este peligro: la persona insensata no tendrá un buen final. Repito, la persona insensata no tendrá un buen final. Los estudiosos y expertos en botánica dicen que hay un peligro y un riesgo para las plantas con una hormona que influye en su crecimiento. Cuando una planta es infectada con esta hormona, crece de manera prematura y la ramazón o la hojarasca es hermosa y es copada, pero todo el esfuerzo de esta planta va del tallo de la tierra hacia arriba y la raíz pierde el crecimiento. Así que todos los que llegan admiran lo hermoso que está la planta o lo hermoso que es la planta. Pero ¿cuál es la enfermedad de esta planta? Que no puede florecer. Y ustedes saben que después de la flor viene la semilla. Y después de la semilla, el fruto. Pero tiene otro problema más grave. Que al no tener raíz, porque no desarrolla raíz, cuando alguien tropieza con ella o cuando viene un viento leve, se cae y se muere. Ese es el problema de esta hormona. Y en el ámbito espiritual, si lo pasamos, hay muchas iglesias enfermas con esta hormona, con un crecimiento precoz y abrumador. Y todos celebran los ministerios que están creciendo de manera abrumadora, pero sin raíz, sin fundamento. Y esta es una evidencia de la insensatez. La hormona de la insensatez muchas veces invade nuestra vida, o invade la familia, o invade la iglesia, y nos lleva a un crecimiento precoz, sin raíces, sin florecer, sin fructificar, buenos para nada. Si quieren que lo encerremos en esta situación. Y lo triste es que suelen morir antes de alcanzar la madurez. Vamos a la siguiente. Hemos visto ahora, solo para recapitular, cuando la insensatez se vuelve pecado. La número 8 es la falta de límites claros. La falta de límites claros. Quiero comentarles un poco rápido
que yo tuve una experiencia laboral en el Proyecto Victoria. El Proyecto Victoria es un centro de rehabilitación a los que tienen alguna adicción en alcohol, en cocaína, marihuana, crack o cualquier otra cosa de esas así. Y también el Proyecto Victoria está listo y preparado para ayudar a los que han pertenecido a grupos delictivos como maras y pandillas, incluso a los que han participado en narcotráfico. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en esta experiencia aprendí tantas cosas. El Proyecto Victoria es como la escuela para mí, una parte de la escuela de mi vida. Y habían diferentes conductas en este lugar. Cuando los muchachos llegaban con el deseo de cambiar, o cuando llega, mejor dicho, porque todavía está, con deseo de cambiar, usted comienza a ver los cambios en ellos a los 2 o 3 meses. Ya se ven personas muy diferentes a cómo llegaron. Pero ya cuando usted comienza a hablar con ellos, va como enterándose del grado de madurez que tienen. Y cuando ellos ya dicen, cuando usted les pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo vas? Cuando ya uno le dice, yo ya me siento perfecto. Es más, yo ya me quiero ir de este lugar. Ya me puedo ir de este lugar. Yo ya estoy rehabilitado. El periodo que el proyecto tiene como mínimo son 6 meses. Y hay unos que se están 1 año, 2 años, hasta 3 años y otros más. Por el grado de madurez. Y es más, estos que dicen yo ya me puedo ir, es más, ya me quiero ir. ¿Sabe por qué me quiero ir? Porque afuera hay otros que están como yo estaba y yo quiero salir de este lugar para traerlos. Yo voy a ir a las cantinas, yo voy a ir a los lugares de distribución de droga y los voy a convertir al Señor porque me siento cambiado, me siento transformado y me siento listo para hacerlo. Entonces, ahí uno queda analizando y por eso pensaba también yo en uno de estos peligros, la falta de límites. La experiencia del Proyecto Victoria dice que todo el que vuelve a su mismo entorno lo tenemos de vuelta en el Proyecto Victoria. Y vieran cómo abundan esos casos. Hay tipos que salen incluso con sus 6 meses y se les da una certificación, salen con su papelito y contentos y hacen una inauguración y una comida con arroz chino en la casa, con la familia y que este hijo ya volvió. 6 días después o 3 días después los papás están llamando otra vez al Proyecto Victoria. Puede volver, fíjese que ya anda peor más bien. Peor. Y tenía 6 meses que parecía totalmente cambiado. Volvió a su entorno. Los elementos que lo llevaron a esta situación o parte de los elementos que lo llevaron a ser parte de una adicción siguen ahí y él se volvió a involucrar de nuevo. Porque ellos dicen, mire, yo he cambiado, es que yo antes era patero, yo era no solo cerveza, era guaro y de todo. Pero ahora que vengo cambiado, cuando yo vaya a tomar, va a ser 1 o 2 cervezas nada más. Esto ya lo controlo, ya lo controlo. Y ahora es que la marihuana yo siento que la repudio y todo. Mire, y es que ya no me hace falta. Cuando yo esté hablando con mis amigos es que me pueden tirar el humo encima. Y eso a mí ya no me hace. Eso dicen los que no ponen sus límites y luego están en el Proyecto Victoria. Tristemente, y lo digo entre paréntesis, hay una estadística muy alta en el Proyecto Victoria, que gran cantidad de los que están en este lugar rehabilitándose, casi todos han pasado por la iglesia. Y es más, una estadística muy alta de los hijos de pastores. Muchos hijos de pastores que están en esta situación. Y es que realmente nadie está exento, pero si la estadística es muy alta, deberíamos como de reflexionar en algo está pasando. Debería ser un tema de investigación de las iglesias. Yo lo tengo claro, pero si las iglesias lo quieren investigar, valdría la pena. Alguien escribió, el hecho de que usted no vea que se acerca la tentación no lo va a excusar ante Dios. Él nos exige que estemos vigilantes. Cuando una persona, sigue diciendo este escritor, cuando una persona comprende esta transgresión, la falta de límites, y la evita, repito, cuando una persona comprende esta transgresión o esta debilidad o este peligro, la falta de límites, y la evita, esa persona ha tomado dominio sobre su vida y ya no la va a sacar de control. El aumento del pecado alrededor de ella. Muchos creen que el principal error o el pecado más grande que se le puede achacar a David fue el adulterio. El problema es que cuando lo analizamos hay una cadena de cosas
o de sucesiones, pero que inician con un pecado que no se ve, la codicia. Y es aquí donde en muchos aspectos de la cristiandad hay muchos que se presentan ante la iglesia, ante el ministerio, con un testimonio como el de los fariseos. A los fariseos no había socialmente nada que tacharles, pero cuando Jesús se encontró con ellos, sí había algo que tacharles, porque Jesús ve el corazón, conoce el corazón de las personas. Pero David era la codicia. Antes del adulterio estuvo la codicia, y eso nadie lo estaba viendo. Y eso no era visible, pero por eso es que debemos exponernos constantemente a la palabra, para que sea la palabra nuestra guarda, nuestra vigilancia en este tipo de cosas. Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne, y aquí esto es lo que nos interesa, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, pecados del cuerpo y pecados del espíritu y del alma. Normalmente ya el adulterio fue el pecado del cuerpo visible, pero la codicia estaba detrás de ello. ¿Y por qué vamos a reflexionar mucho en estos textos? Pero antes de comenzar a ver algunos aspectos de David, Jesús se encontró con estos escribas y fariseos, como les digo, que no había forma que tacharles. Y es que es más, la sociedad, cuando ellos iban a pasar, guardaba reverencia para ellos, porque eran tan pulcros, tan altos. Pero el que escudriña los corazones llegó al corazón de ellos y los encontró podridos. Capítulo 3 de Mateo, versículos 25 y 26 dice: ay de vosotros, y este es un grito de clamor y de miedo, de advertencia: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Esto es, los fariseos hoy en día podrían representar a todos los que están involucrados de una u otra manera en un acto de adoración externa solamente. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Estáis llenos, le dice, de robo y de injusticia. Y es que para los fariseos, imagínense que los hombres común y corriente venían de trabajar de una mina, y al llegar a su casa, a veces esta gente hacían turnos de 24 horas o más, quizás en una mina, que no es estar sentados, sino es con piocha y pala, apartando piedra, tirando tierra y una serie de cosas, expuesto a un montón de peligros. Y si venía llegando uno de estos hombres a descansar, a comer, a estar con su familia, pero si un fariseo quería mandarlo a que le cerrara la puerta de un establo, de un aprisco, lo mandaba. Solo iba y fíjese que se cerró y me van a salir las ovejas, se abrió la puerta, por favor, me la puede ir a cerrar. Y como no les desobedecían, allí va aquel hombre. Por eso Jesús les dice: están llenos de robo, porque le está robando el tiempo que puede estar con su familia, el tiempo de descanso para esta persona, y de injusticia, porque era una injusticia. Y así hay muchas personas que dicen incluso llamarse cristianos, que son injustos con sus empleados, injustos con muchas personas que trabajan para ellos, porque les roban el tiempo y son injustos muchas veces hasta cuando les toca pagar. Miremos los pasos que llevaron a David a la desgracia. Quedarse en casa en tiempos de guerra. 2 Samuel 11:1 dice: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Fíjense en esto, es clave. Aconteció en el año siguiente, pero lo clave es esto: en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David no salió. Envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén, y este era el tiempo en el que salen los reyes a la guerra. Tenía que estar en la guerra, porque cuando usted mandaba a un general y el general derrotaba al ejército del reino siguiente,
podían haber alianzas peligrosas. Es más, la victoria se le achacaba al general que estaba al frente de la batalla. Es por eso que la costumbre era que el rey saliera a la guerra, porque entonces iba a ser la victoria de David. Y si hay que hacer un trato, era con el rey David. Pero David no le importó eso. Confió en las victorias pasadas y se quedó en la casa y envió a Joab. Pero ¿qué pasó? Derrotaron a las ciudades. Y Joab, siendo fiel a David, mandó decir a David: digan a David que venga, porque si nosotros entramos, me van a dar la victoria a mí. Y Joab no quería. Joab era el general del ejército del rey David. Y Joab quería que si había que hacer un trato, que lo hicieran con el rey, y si iban a darle la victoria, que se la dieran al rey. El mismo hijo de David, Salomón, decía que hay tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Para que ustedes lo busquen en Eclesiastés capítulo 3, versículo 8. Número 2, hacer mal uso de su tiempo libre. Y el versículo 2 del capítulo 11 dice: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Repito el texto. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Miren, mientras estaban en guerra, mientras el pueblo estaba en peligro, y se paseaba sobre el terrado de la casa. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Algo está pasando con David ya para este momento, porque David era un hombre de oración. Era un hombre que constantemente buscaba la presencia del Señor. Y si ustedes leen el contexto en los capítulos de atrás, David nunca estuvo fuera de las batallas. Siempre las encabezaba él, porque el mejor ejemplo para sus soldados era él mismo. Pero algo estaba pasando con David. Se está descuidando aquí en este momento. Él está muy confiado a que como Dios ha dado las victorias en el pasado, inclusive le ha dado el reino, entonces ya puede ordenar desde casa y puede exponerse a tentaciones y a otros riesgos. Después del atentado en Estados Unidos del 9/11, muy famoso y muy conocido, la mayor parte de los cronistas en el mundo entero coinciden en que la seguridad en esta nación nunca fue la misma después del 9/11. Antes tenían una seguridad extrema solo en los aeropuertos, pero después ellos fueron extremos en todos los demás lugares, en los depósitos de agua, en las plantas nucleares y en todos los lugares que son de aprovisionamiento para los alimentos, e instauraron o instituyeron un programa de defensa nacional que el presidente Bush le llamó Ojos Bien Abiertos. Cuando dan a conocer este proyecto de seguridad nacional, el presidente Bush advierte a la ciudadanía a que permanezcan alerta ante cualquier amenaza o ante cualquier peligro para la nación. Recuerde que estamos hablando de los peligros internos de la iglesia. David necesitaba un sistema de seguridad en su vida que se denominara ojos bien abiertos y estar atentos a los peligros internos que podían venir y hacerle fracasar. Hay un refrán muy famoso que dice que la ociosidad es la madre de todos los vicios, y este era el caso de David, porque David en otros casos se quedaba postrado, clamando, pegaba su cara al suelo y lloraba, gemía delante de Dios constantemente. Pero esta vez no, se estiraba y se fue al terrado y se fue a descansar. Y bueno, ya ustedes saben qué vino después de eso. Ya la Biblia nos dice que se encontró con una mujer que se estaba bañando cerca del palacio y era una mujer muy, muy hermosa. Quisiera dejarles unas preguntas, porque si usted se ha tomado esto de ser santo, porque Él es santo, si a usted le interesa esto y le toma seriedad, debemos de tomar varias medidas con nuestro tiempo libre. ¿Cómo pasamos nuestro tiempo libre? Y yo quisiera que usted se hiciera estas preguntas. Este tipo de diversión, cada vez que usted se exponga a su tiempo libre, en su tiempo de diversión,
¿Este tiempo de diversión refresca o contamina su alma? Siguiente, sigo un código moral. Repito esto, sigo un código moral distinto cuando llega la hora de divertirme. Siguiente, rechazo la indecencia en la vida real, pero disfruto de ella cuando es ficción, cuando es en películas, en revistas, en redes sociales o en algunos otros sitios que pueda usted visitar. Siguiente, he desarrollado una disonancia entre mis valores mentales y los valores que guían mis acciones. Y la repito, he desarrollado una disonancia o una diferencia entre mis valores mentales y los valores que guían mis acciones. Deberíamos buscar diversiones de las cuales no tengamos después que arrepentirnos y, de ser posible, que incluyan a nuestro núcleo familiar. Número 3, dejar que los apetitos lo dirijan. David fue progresando en su camino hacia la transgresión. No fue de un solo. Esto fue paulatinamente. Se fue dando, él fue dando cabida, fue restando la importancia a pecados y cayó en esto. Siempre repitiendo una parte del versículo 2, dice, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Hay una primera instancia que nosotros a veces no podemos evitar. Vamos por una calle caminando y de repente una mujer guapísima, pero vestida de una manera provocativa que nos impresiona, nos impacta. Esa primer mirada, ese primer segundo no se pudo evitar, pero es su decisión dar la vuelta y decir, wow. Es nuestra decisión. Pues David seguramente esto no era la primera vez que ocurría. ¿Y saben por qué? Porque aunque después él manda a preguntar y a averiguar quién es ella, pero Urías, el esposo de Betsabé, era amigo de la infancia de David. ¿Cómo que no iba a saber quién era la mujer? Urías era uno de los 30 valientes que estuvieron con él desde la cueva de Adulán, dispuestos a dar su vida por David antes de que al rey le pasara algo. ¿Cómo es que no iba a saber quién era la mujer? Pero subió al terrado. Y quién sabe, porque esto ya es especulación, quién sabe si él ya no sabía todo este tipo de cosas, todo este horario de baño y esta situación. Número 4, hacer mal uso de su autoridad. 3 y 5 de los textos dicen, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Era uno de los 30 valientes de David. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Miren el manoseo ya de información. David mandó a preguntar, después mandó a otros a que la trajeran. Después ella mandó a decirle a David que estaba encinta. Ya muchos manejaban la información. Mas sin embargo, David, con la investidura de rey, ordenó de que esto debía quedar en secreto y que esto no podía saberse. Aquí está haciendo mal uso de su investidura como rey. Nosotros no somos reyes, pero sí puedo asegurarle que tenemos la autoridad sobre nuestra vida para permitir o redirigir algunos aspectos que nos pueden llevar al pecado o para dirigir nuestros pasos hacia la santidad. Número 5. Cubrir el pecado en lugar de confesarlo. 14 y 15, que era lo que estábamos hablando. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, y aquí subrayo algo, la cual envió por mano de Urías. Miren qué terrible. Con tal de que esto no se supiera, aquí el rey ya ha decidido matar a su amigo de la infancia y adolescencia, al hombre que tomó espada para defenderlo todo el tiempo, y al hombre que aun cuando lo hizo venir de la guerra para mentir y para hacerlo caer en una trampa para ocultar esta situación, le dijo que Dios me libre de bajar a mi casa, comer, descansar, estar con mi mujer, mientras los otros hombres y el arca de Dios está en peligro o está en afrenta.
qué fidelidad de este hombre. Pero miren qué fidelidad también, que David puede confiar tanto en él, en darle la carta, la sentencia de muerte. Y decirle, llévale a Joab. Qué fidelidad de este hombre, no darle curiosidad en el camino y decir, ¿qué dirá el rey para nosotros, los soldados que estamos allá? Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Y él llevaba esta carta. Pero imagínense qué terrible el testimonio del rey cuando la recibe Joab, porque Joab también amaba a Urías. Se criaron desde la adolescencia. Joab era primo hermano de David. Era un grupito de muchachos que se llevaban y que se amaban. Urías había defendido la vida del rey David y de Joab muchas veces. Yo estoy seguro que a Joab se le partió el corazón con una orden como esta, al recibir y decir que muera el amigo de la infancia. El pecado nos puede llevar a situaciones terribles por no poner límites claros a tiempo. Y ya para terminar, las consecuencias fueron amplias. Samuel capítulo 11 versículo 27 dice, y pasó el luto. Bueno, ella concibió, ya ustedes vieron que leímos arriba, y se lo hizo saber a David. Y pasó el luto porque después David se puso muy arrepentido y toda esta cuestión. Y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, a Betsabé. Y fue ella su mujer y le dio a luz a un hijo. Mas esto, y esto está subrayado, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Y quiero decirles que a Dios no se le pasa una. No se le pasa una. Como consecuencia inmediata, el niño murió. Pero cuando el profeta Natán vino a David a amonestarlo, después de que le cuente una historia y el David muy indignado dice que se haga justicia 3 o 4 veces más de lo que se le ha hecho a este hombre, y cuando el profeta Natán le dice, eres tú. Y cabizbajo David dijo, he pecado contra Dios, ¿verdad, Natán? Y le dijo, sí, David. ¿Y sabes qué dice Dios? Que de hoy en adelante la desgracia no se va a apartar de tu casa. Y la inmoralidad entró hasta en los hijos de David, que después hijos abusaron de las mismas hijas de David. Hijos se mataron contra los mismos hijos de David. Y esa fue la sentencia que Dios dio por el pecado de David. La desgracia y la sangre y la espada no se apartará de tu casa. David quiso vivir con principios de justicia del pasado. Y es que en realidad esto no ajusta. Le pasó a Josué también. Le pasó a Moisés también. La justicia debe ser actualizada. Y termino ya esta parte antes de hacer las últimas reflexiones con estos textos que están en Ezequiel capítulo 33, versículos 12 y 18. Y tú, hijo de hombre, diga a los hijos de tu pueblo. Aquí esto es Dios hablando al pueblo. Y tú, hijo de hombre, a través del profeta Ezequiel, ¿verdad? Diga a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que él se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. 13. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. O sea, que cancela la voluntad de Dios, nuestro pecado, nuestra desobediencia. El 14 dice, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere, que fue lo que pasó con los de Nínive, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Fíjense en este texto último. Cuando el justo, cuando el cristiano, cuando el creyente se apartare de su justicia e hiciere iniquidad,
morirá por ello. Iniquidad en griego es anomia, es vivir fuera de la ley de Dios. Entonces, cuando el justo se apartare de su justicia, de la justicia de Dios, e hiciere iniquidad, anomia, o se apartare de los estatutos de Dios, morirá por ello y se va a perder. Por eso es una exhortación al pueblo de Dios. Tomando estos principios de David, termino con esto. Son principios para reflexionar al final. No suba solo a la azotea. No suba solo a la azotea. David acostumbraba a estar con el profeta Natán o con uno de los sacerdotes constantemente. Si estaban en guerra, estaba con ellos orando y estaba con ellos consultando a Dios. Pero aquí David se descuidó de una manera increíble. Y David ya estaba solo buscando a ver si esta vez sabe por ahí, ya se mira, no se mira. Pero ahí se quedó. No suba solo a la azotea. Y entiéndame esto en un aspecto espiritual. Número 2, no permita duchas públicas alrededor de su palacio. No permita duchas públicas alrededor de su palacio. Cuidado con la televisión, con las películas, con las redes sociales, con la literatura peligrosa que lo puede llevar a un colapso, a pecar, a caer. 3, no abandone a su gente en el frente de la batalla. David nunca hacía esto, no lo hacía. Era el primero que estaba defendiendo a su gente, la causa de Dios, al pueblo. Pero en esta ocasión a David no le importaba mucho lo que estuviese pasando en la guerra. Número 4, no permita que sea la ley la que decida la moral. Legalmente David tenía la potestad porque era el rey, era la autoridad y él podía decidir ir o no ir. Pero no permita que sean la ley la que decida todos los principios morales. El apóstol Pablo decía, todas las cosas me son lícitas. Lícitas es legales, mas no todas convienen a un cristiano. Todas las cosas me son lícitas, legales, dice el apóstol Pablo, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y quinta y última, no ame al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hay cosas que aunque sean legales, hay sitios que aunque estén bajo la ley, un cristiano verdadero que quiere vivir en santidad no debería visitarlos. Hay lugares de diversión que no son para un cristiano y aunque para el resto del mundo parezca totalmente normal. El apóstol Juan decía, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y el apóstol Santiago decía, si alguno se constituye amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Demos gracias al Señor. Padre, te bendecimos en este momento y seguimos haciendo reflexiones profundas, Señor, porque no queriendo que ninguno perezca, así como es el deseo de tu corazón, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta exhortación es para el pueblo de Dios, para la iglesia del Señor, que en algún momento quizás podríamos deslizar y resbalar y estar inmiscuidos en uno de estos pecados, en uno de estos peligros inminentes para nuestra relación y nuestra comunión contigo. Así que, Señor, esta mañana con temor y temblor nos presentamos delante de ti, Señor, con el deseo de ser redimidos, de ser limpiados y guardados de estos pecados. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.